voy a grabar esta parte de la clase porque me comentan que a algunos les toca vacunarse en estos días, entonces para que tengan la clase ahí en el aula. Bien, voy a ir preguntando por equipos. Para el equipo 2, ¿quieren comentarnos qué encontraron en común? Si quieren compartir la pantalla, sí. si hicieron alguna nota o algo, lo pueden Comparto hacer. pantalla. ¿Ahí ve? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros hicimos, son 5 grupos. A ver, pero Y primero, espérame tanto, Octavio. Lo primero que quiero que nos digan es qué encontraron de similitudes en las moléculas que vieron. absolutamente entre todas, ¿Sí? que todas cuentan con ácidos carboxílicos y aminas. Perfecto. Hasta ahí dame tanto chance. ¿El resto de los equipos encontraron eso en común? Que tienen esas moléculas tienen un grupo amino por lo menos y un grupo carboxilo. Sí. Profesor. Ok, muy bien, muchachos. Entonces, ¿ya saben de qué moléculas se trata, Octavio? ¿Qué moléculas son estas? Por tener un grupo amino Ácidos. carboxilo. Aminoácidos. Exacto, son aminoácidos. Muy bien. Hasta ahí, Octavio. Ahorita nos siguen platicando lo demás. Es que quiero que participen todos los equipos. Ahora el equipo 2, perdón, el equipo 3, coméntenos, por favor, qué diferencias se encontraron en las moléculas. Igual, si quieren compartir la pantalla, está bien. O como prefieran, si quieren solo comentarlo, como ustedes prefieran. Pues lo que está marcado con rojo son las similitudes que encontramos en cuanto a las estructuras. Ajá. Y lo que está en azul son las diferencias. Por ejemplo, aquí sí se puede ver dónde estoy señalando. Aquí. Ok, eso es diferente. Ahí está. Por ejemplo, aquí tiene H2N y aquí tiene HO. Ok, muy bien. Muy bien. Aquí nada más les marco. Esta molécula que marcaron en azul tiene un carbono alfa, un grupo carboxilo, un grupo amino y un hidrógeno. Entonces, digamos que esto es común a todas, más bien quizá la diferencia sería el hidrógeno, ¿vale? Ahorita, si quieren, ahorita vamos a ir revisando esas moléculas con calma. Pero muy bien, encontraron estas diferencias que están marcando en azul. Perfecto. Muchas gracias. Ahora el equipo 4, díganme si quieren mostrarnos algún grupo que hayan formado, por lo menos uno, ¿sí? Y para que los demás también puedan participar. ¿Quién es, perdón? Del equipo 4, algún grupo que hayan formado, porque se parecieran las moléculas. Pues los que eran, bueno, los que no estaban ciclizados y los que sí, y dentro de ellos los que eran ciclopentanos y hexapentanos. Ok, Digo, entonces formaron, bueno, los que son de digamos, 5 y 6. Ajá. ok, muy bien. Formaron grupos que tenían un anillo y grupos que eran lineales, ¿sí? Muy bien. Sí. A ver, dime, Nadia. Bueno, nosotros somos el equipo 1, nada más que creo que nos saltó. Sí, pero es igual que ya no había entendido cuál era el que no se había formado, si el 1 o el 5. Muy bien, Nadia, dime. Sí, bueno, igual uno de los grupos es también los que tienen benceno en su estructura. Muy bien, muy bien. A ver, otro equipo, ¿cuál me falta? ¿El 6? Falta mi equipo, maestra. ¿Qué número es, perdón? 1. Ya pasamos. No, ya pasamos. Es que nadie ahorita mencionó. O sea, no los nombré, pero nadie hizo favor ahorita de participar. El equipo 6, platíquenme algún grupo que hubieran formado. Ah, sí, perdón. Igual sí los separamos por los que están en lineal y los que están más como ciclizados. Y los que tienen pues los pentágonos y los que tienen el hexágono. Hay uno que tenía un pentágono y un hexágono y ese como que no supimos bien dónde ponerlo. Ok. La A ver, confusión, ¿no? sí. Muy bien. A ver, esa pregunta es para cualquier persona que quiera responder. ¿Encontraron algún grupo funcional
particular en esa región que no compartían, es decir, ustedes marcaron un grupo amino y un grupo carboxilo que es igual en todas las moléculas, pero luego encontraron algunos grupos que son diferentes. En esos grupos funcionales, díganme por favor algún grupo funcional que hayan identificado. A ver, Octavio, dime por favor. Creo que por ahí vi un amida. Ok, muy bien, un grupo amida. ¿Alguien que haya identificado otro grupo funcional en la parte que son diferentes? Tal vez con el azufre, tal vez, no sé si estoy bien, tal vez un tirol. Tiol, muy bien, Antonio. ¿Alguien más? No estoy muy segura, pero creo que también había un fenol. Sí, perfecto, si hay un fenol. ¿Alguien más? Como ¿Alguien? tal, Sí, perdón. dime Como por tal favor. el puro alcohol. Exacto, un grupo alcoholo hidroxilo, perfecto. A ver, otro grupo que hayan identificado. Me faltan varios. ¿Alguien encontró en la parte diferente de esas moléculas un grupo amina? Sí. ¿Verdad, Antonio? También hay Y grupos NH. amina. Y otro grupo más, a ver quién me dice, otro grupo. ¿Metilo? Sí, grupos, exacto. Bueno, cadenas alifáticas, vamos a decir. Puede ser metilo o puede tener una cadena de más carbonos, pero vamos a decir que hay grupos alifáticos. ¿Se acuerdan que una cadena hidrocarbonada que ha perdido un hidrógeno y que puede unirse como sustituyente le llamamos grupo alifático? Muy bien. Pues creo que ahí ya, bueno, no es cierto, me falta un grupo. ¿Alguien observó algún grupo carboxilo en la parte que es diferente? Por ahí, quien tenga las moléculas a mano, ubique si hay alguna molécula que tiene un grupo carboxilo. Muy bien, muchachos. Voy a compartirles la pantalla. Justo el ejercicio que hicieron ahora es identificar a estas moléculas que, como ya ustedes nombraron, se llaman aminoácidos, porque otra vez los bioquímicos son muy obvios y nombran a las moléculas como las ven, ¿no? Entonces, ustedes fueron capaces ya de identificar la estructura de estas moléculas y de hacer una posible clasificación de esas moléculas. Entonces, ahora voy a tratar de retomar, digamos, las cosas importantes de la estructura de los aminoácidos y seguramente ustedes, las cosas que yo voy a ir nombrando, ustedes ya las vieron o ya las lograron identificar en esas estructuras que les dimos. Y ustedes pueden ir adicionando algo más que hubieran observado y que yo no mencione, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la estructura general de un aminoácido. Primero que nada, debo hacer una corrección porque la clase de la presentación, el doctor Moreno me hizo ver que yo les puse una imagen que no es correcta porque aquí les puse H2N. Bueno, más adelantito vamos a ver que el grupo amino tiene un protón disociable y el grupo carboxilo también. Entonces, ahorita les voy a mostrar otra imagen y puede ser entonces que el grupo carboxilo tenga dibujado el hidrógeno o no y tenga en su lugar una carga negativa. Y lo mismo con el grupo amino. El grupo amino puede tener H2N o H3N, como está aquí pintado. Pero si aquí tiene el protón, este grupo no puede no tenerlo, porque la disociación de esos protones depende del pH. Entonces, eso lo vamos a explicar la siguiente clase con mucho detenimiento. Lo único que les quería decir es que en la primera imagen que les puse, en la primera clase, aquí decía H2N y aquí así como está pintada, y entonces eso es un error. Entonces, aquí ya le corregí. Tengo el grupo amino y el grupo carboxilo unidos a un carbono que le llamamos carbono alfa. Ese carbono alfa tiene un hidrógeno y del otro lado tiene al
una cadena diferente en cada uno de los aminoácidos. Existen 20 aminoácidos proteicos, es decir, que forman a las proteínas, y existen por ahí de 200 aminoácidos diferentes, pero esos aminoácidos derivan de los 20 que conocemos, que forman parte de las proteínas. Entonces, si nosotros nos aprendemos esos 20 aminoácidos, es más que suficiente. Y a esta le ponen entonces cadena lateral porque aquí puede haber distintos sustituyentes. En ese aminoácido que me mostraron en la pantalla algunos de los equipos que yo les señalaba que la diferencia era un hidrógeno, bueno, la cadena lateral del aminoácido más simple que conocemos, que es la glicina, esa cadena lateral es un hidrógeno. Pero en los otros aminoácidos aquí va a haber cosas diferentes. ¿Qué cosas diferentes va a haber? Pues esos grupos funcionales que ustedes ya mencionaron. Un benceno, una cadena alifática, un grupo amino, un grupo amida, un tiol, un fenol. ¿Sí me explico? Entonces, eso que encontraron ustedes como diferente justamente es la cadena lateral de los aminoácidos. Y esa cadena hace diferente a cada uno de los 20 aminoácidos proteicos que existen en la naturaleza. Si hay alguna duda o comentario, me van deteniendo, muchachos, por favor. Bueno, aquí está otra manera de representar a la molécula. A pH fisiológico, a pH 7, el aminoácido va a estar con esta estructura que yo les estoy mostrando. Exacto, Antonio, lo que me comenta Antonio en el chat es correcto. Entonces, justo aquí es lo que les voy a señalar. De nuevo, el carbono alfa está pintado de azul, la cadena lateral está pintada de rojo. A ese carbono alfa está unido un hidrógeno, un grupo carboxilo y un grupo amino. Pero resulta que a pH fisiológico, es decir, 7.4, generalmente el grupo carboxilo tiene disociado el protón, es decir, ese protón ya lo perdió al medio y por eso tiene una carga negativa en el oxígeno, y el grupo amino está totalmente protonado, es decir, tiene 3 hidrógenos y por lo tanto tiene una carga positiva en el nitrógeno. Vamos a dedicar una clase, la clase del miércoles, justamente a distinguir cuáles son los estados de ionización de los aminoácidos y cómo estos estados de ionización pueden cambiar dependiendo del pH en el que se encuentre el aminoácido. Y de eso depende una función muy importante de los aminoácidos, que es la de amortiguar cambios de pH. Pero ahorita lo que quiero que visualicen es que hay un grupo carboxilo, un grupo amino unido al carbono alfa, y para completar la valencia de este carbono va a haber un hidrógeno y una cadena lateral. Esa es la estructura general de los aminoácidos. Y eso es lo que ustedes identificaron como similitudes en todas las moléculas que observaron, ¿no es cierto? Bueno, luego también quiero mencionarles aquí, bueno, como el grupo funcional prioritario de esta molécula es el grupo carboxilo, recuerden que el grupo más reactivo es al que se le da prioridad cuando una molécula tiene varios grupos funcionales. Entonces, estos compuestos, de acuerdo a la nomenclatura de la IUPAC, los tendríamos que nombrar como ácidos y a la amina como un sustituyente. Entonces, considerando eso, algunos aminoácidos los podemos identificar, más bien todos los aminoácidos los podemos nombrar como ácidos, y entonces el carbono carboxilo sería el carbono 1 y luego ahí se numerarían el resto. Aquí tenemos el ejemplo de una lisina que tiene un grupo funcional amino y vean ustedes, el carbono 2 sería el carbono alfa, el carboxilo es el 1 y el grupo amino es un sustituyente y se numera la cadena hidrocarbonato. Pero como ya habíamos visto en los lípidos, los ácidos carboxílicos también se puede nombrar los carbonos con las letras del alfabeto griego, y entonces decir que el carbono 2, el que sigue del carboxilo, sería el alfa, beta, gamma, delta, epsilon, y así nos podemos seguir. ¿Sí me explico? Eso en cuanto a la nomenclatura de la IUPAC, pero de nuevo, en el caso de los aminoácidos, se utiliza mucho el nombre común. Bueno, otra cosa que tenemos que ver de los aminoácidos es que también hay isómeros. Y entonces la isomería L y D
se identifica a partir de la estructura del gliceraldehído, que vimos en carbohidratos. Entonces, ¿se acuerdan que si el gliceraldehído tenía el grupo hidroxilo del carbono 2 del lado derecho era D, y si lo tiene del lado izquierdo es L? Bueno, entonces se acomoda el aminoácido con el grupo carboxilo hacia arriba, el grupo amino del lado derecho o izquierdo va a identificar si es D o L. ¿Sí lo ven? O sea, aquí la posición del grupo amino es lo que va a identificar si es D o L. Es importante que ustedes vean que nosotros podemos pintar a las moléculas de distinta manera. Las moléculas son tridimensionales y las podemos mover, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta imagen de acá, el grupo amino está a la izquierda, pero en esta bueno, aquí también está a la izquierda, pero podríamos pintarlo como está acá, que lo tengo hacia abajo. Si se fijan aquí, le di prioridad a la cadena hidrocarbonada y pinté el grupo amino hacia abajo, pero las moléculas se pueden mover. Pero bueno, entonces, si yo le doy esta orientación con el grupo carboxilo hacia arriba, si el grupo amino está del lado derecho es D, y si está del lado izquierdo el grupo amino es L. Y entonces tenemos aminoácidos L y aminoácidos D. Pero ahorita vamos a ver, ¿se acuerdan qué tipo de isómero D o L predominaba en los carbohidratos en las células? ¿El D o el L? El D, ¿no? El D. Y resulta que en los aminoácidos las formas que van a predominar son las L. Entonces, acá tenemos otra manera de representarlos. Tengo de nuevo aquí en gris al carbono alfa. Hacia arriba tengo representado el carboxilo, del lado derecho el amino en la forma D y del lado izquierdo el amino en la forma L. Y esta es la alanina, es otro aminoácido cuya cadena lateral es un grupo metilo, como ustedes ya habían identificado. Y bueno, aquí la tengo así representada con barras y bolas, y aquí la tengo con la representación que da el efecto tridimensional. ¿Se acuerdan que las líneas gruesas indican que están esos sustituyentes están hacia el frente y las líneas punteadas que están hacia atrás? Y entonces, si imaginamos un poquito la tridimensionalidad de la molécula, pues podemos obtener ese efecto tridimensional en el caso de la alanina. Y aquí la estamos pintando, digamos, de la forma semidesarrollada, solamente los enlaces en líneas. Bueno, y entonces, lo que quiero que visualicen en esta tablita, no se la van a aprender ni nada por el estilo, pero sí necesito que ustedes hagan una tablita. Es importante que ustedes se aprendan la estructura de los 20 aminoácidos proteicos y que tenemos dos tipos de abreviaturas. La abreviatura de 3 letras, que está en la segunda columna, y la abreviatura de una letra. Por ahí les voy a poner en el aula un memorama, que si quieren hacerlo, a mí me facilita mucho aprender cosas jugando, y entonces el memorama tiene en una pieza la abreviatura de 3 letras y de una letra, y en la otra pieza la estructura del aminoácido. Y la idea es que ustedes lo usen justo para aprenderse las estructuras. Ahí se los voy a subir para que lo jueguen. Luego tiene el peso molecular, y lo que quiero que observen es que el peso molecular de los aminoácidos va desde 75 a 147. Por eso cuando se hacen cuentas, digamos, del peso de una proteína, se toma como promedio el peso de 100 Daltons para los aminoácidos, porque sería el promedio entre 75 y 147 aproximadamente. Pero luego quiero que hagan ustedes una tablita, en algún lado la escriban, porque es importante que tengan los valores de pK de los aminoácidos, de cada aminoácido. No es necesario que se los aprendan. Si ustedes se fijan, el pK es el punto, es el valor de pH en el cual un grupo funcional puede disociar su protón. En este caso tenemos, por ejemplo, primero la columna del pK para el grupo carboxilo, y eso nos dice que a este pH, la mitad de las moléculas que tienen este grupo de glicina, que tienen el grupo carboxilo, van a estar protonadas y la mitad disociadas.
Repito, el valor de pK me indica el valor de pH al cual la mitad de las moléculas que están en una solución están con su protón disociado. Entonces quiere decir que si yo estoy a un valor menor, a un pH menor de 2, todas las moléculas van a tener el grupo carboxilo protonado. Pero si estoy a un pH mayor de 3, por ejemplo, todas las moléculas van a tener a su grupo carboxilo desprotonado. Por eso yo les pintaba la molécula del aminoácido, la estructura general del aminoácido, a pH 7,4 o a pH fisiológico con este grupo disociado, con el protón disociado del grupo carboxilo, porque a ese pH ya pasó el valor de pH al cual se disocia. Y si se fijan ustedes, casi la mayoría del grupo carboxilo alfa se disocia entre pH 1,8 y 2,3 o 2,4. ¿Sí se fijan? Entonces, aunque yo no me lo sepa, yo voy a decir, bueno, si es el grupo carboxilo y estoy a pH 3, ya se disoció ese grupo. Solo va a estar protonado a pH sumamente ácidos, cercanos al 2. Y luego tenemos, pero estos pKs, entonces les decía, los pueden anotar en una tablita para tenerlos a la mano para cuando los requiramos. Luego está representado el valor de pK del grupo amino, que repito, es el valor de pH al cual la mitad de las moléculas van a tener disociado el protón de este grupo y la otra mitad van a estar protonadas. Y fíjense que aquí la mayoría de los pHs están alrededor de 9. El más bajito es 8,8 en el caso de la asparagina y los más altos son de la prolina de 10,96 y 10,28 de la cisteína, pero la mayoría están alrededor de 9. Entonces, de nuevo, si estoy a un pH, por ejemplo, de 8, pues quedará decir que este grupo amino va a estar protonado, y si estoy a un pH de 10, pues quedará decir que este grupo amino va a estar desprotonado. Y eso lo vamos a retomar la siguiente clase. Y luego hay una tercera columna de valores de pK, y dice grupo R o cadena lateral. Entonces, lo que quiero que noten es que aquí solo hay pocos valores, es decir, no todos los aminoácidos tienen grupos disociables en la cadena lateral. Solo algunos van a tener esa posibilidad de disociar un protón de la cadena lateral y ahorita vamos a ver cuáles son ellos. Luego tienen un valor que es el punto isoeléctrico, que este valor es, de nuevo, un valor de pH al cual la molécula tiene una carga neta de 0. Entonces, estos valores también van a ser útiles para algunas técnicas de estudio. Y luego tienen valores de hidrofobicidad, es decir, nos dice qué tan apolares son los aminoácidos, y van a ver ustedes que unos tienen valores negativos y otros valores positivos muy altos. Es decir, que vamos a tener aminoácidos polares y aminoácidos apolares. Y luego al final dice la ocurrencia en las proteínas, es decir, qué tan frecuentes son en las proteínas. Bueno, podemos decir que todos los aminoácidos son comunes en estos 20 aminoácidos, pues están presentes en las proteínas, pero algunos pueden ser más abundantes que otros. Por ejemplo, la leucina, vean que tiene un valor muy alto, en contrario con la cisteína, que es menos común, o con la histidina, que es menos común. Pero digamos que aquí los datos más importantes son la abreviatura de 3 letras, la de 1 letra, y luego van a entender por qué es tan importante esta abreviatura de 1 letra, y los valores de pK, que decíamos los pueden anotar en una tablita. Si nos regresamos a ver la primera columna de la tabla, van ustedes a ver que hay una clasificación de los aminoácidos, y que era lo que yo quería un poco que se acercaran en este ejercicio que hicimos por equipos, que ustedes trataran de formar grupos en función de los grupos funcionales que hay en las cadenas laterales. Entonces, primero tenemos un grupo que está clasificado, bueno, puede haber varias formas de clasificar a los aminoácidos. Una puede ser por la polaridad y otra es por la naturaleza química de la cadena lateral, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un primer grupo que dice no polares, alifáticos, otro que dice aromáticos, otro que dice polar sin carga, otro que dice con carga positiva y otro que dice con carga negativa. Y los vamos a ir viendo con las estructuras aquí adelante.
Entonces, aquí tenemos justamente ubicado al primer grupo. Quiero que todos observen primero que tenemos al carbono alfa, al grupo carboxilo que está pintado hacia arriba, al grupo amino del lado izquierdo, porque decíamos que en las células el isómero más común de los aminoácidos va a ser la forma L, y luego tenemos del lado derecho al hidrógeno, y pintado en rosa tenemos la cadena lateral, que es el sustituyente que es diferente en cada uno de los aminoácidos. Y entonces esta cadena lateral es no polar de este grupo, o de este grupo, de esta familia de aminoácidos, y es una cadena alifática. Bueno, el primero me podrían decir ustedes, esa no es una cadena alifática, es solo un hidrógeno, pero lo agrupan en esta familia, que sería la glicina. Este es el aminoácido más simple porque su cadena lateral es un hidrógeno. El que sigue es la alanina, que tiene un grupo metilo. La valina, que tiene un grupo isopropilo, y si se fijan, la cadena lateral va a ir aumentando en longitud en la leucina. Del lado derecho está la isoleucina, que es un isómero de este. Si se fijan, son los mismos átomos de carbono, pero están arreglados diferente. Y en medio está la metionina, que la agrupan en esta clasificación aquí, pues porque tiene una cadena hidrocarbonal. Sin embargo, Antonio hace ratito nos señalaba que tiene azufre, o que había algunas cadenas que tenían grupo azufre. Entonces la podemos meter a esta familia, o la podemos separar con otro, o bueno, decir que está en un subgrupo, que son los aminoácidos azufrados, ¿verdad? Por la presencia del azufre. La podrían agrupar junto con la cisteína, que tiene también azufre, refiriéndonos digamos, a los grupos funcionales que hay en la cadena lateral. Pero como lo que predomina es una cadena hidrocarbonada, entonces por eso lo agrupan en esta clasificación que les estoy mostrando como alifático no polar. ¿Sí me siguen, muchachos, aquí? Sí. Gracias. Y luego acá tenemos otro grupo, que es el grupo de los aminoácidos aromáticos. Muy bien, ustedes identificaron que había algunos aminoácidos que tenían una cadena hidrocarbonada, pero que otros tenían anillos. Y entonces ustedes ubicaron que había varios aminoácidos que tenían anillos. Entonces, en esta clasificación que les estoy mostrando, a este grupo le llamamos aminoácidos aromáticos. Y aquí tenemos a la fenilalanina, que tiene, fíjense cómo se llama, fenilalanina. Dijimos que la alanina tenía un grupo metilo, ¿no es cierto? Como aquí se le une un fenol, entonces por eso le llaman fenilalanina. Luego tenemos a la tirosina, que ustedes también nombraron a este grupo funcional. Entonces tiene el anillo, bueno, tendría aquí como deriva de la fenilalanina, pero en el anillo bencénico tiene un sustituyente hidroxilo. Y luego tenemos al triptófano. El triptófano tiene dos anillos en la cadena. Si se fijan, un anillo es heterocíclico, es decir, tienen no solo carbono en el anillo, sino tiene otro átomo, en este caso nitrógeno, y un anillo bencénico. Entonces, los podemos agrupar así como dice acá, aromáticos, pero también podrían a la tirosina mandarla a otro grupo porque tiene un grupo hidroxilo. Entonces, podrían agruparla por el grupo funcional como un aminoácido hidroxilado. ¿Sí lo ven? Por eso les decía que hay varias maneras de clasificarlos o de identificarlos, pero ustedes ya se acercaron mucho a esta clasificación porque fueron ubicando las distintas cadenas laterales y cómo estaban compuestas, ¿no? Los componentes que tenían. ¿Alguien leyó de casualidad un libro que se llama Triptofanito? Creo que es muy viejo ese libro. Yo lo leí cuando era muy joven. Entonces yo creo que ustedes ya ni lo han de editar seguramente. La verdad no. No, era un libro bonito porque era el viaje de Triptofanito. Triptofanito era el personaje central del cuento, y el Triptofanito pasaba por todos los sistemas del cuerpo y nos iba describiendo cómo funcionaba
el tubo digestivo, cómo funcionaba el sistema respiratorio, el circulatorio, etcétera. Entonces, era una historia bonita, pero yo creo que ya ni siquiera lo publican. Bueno, entonces acá tenemos otro grupo. A este grupo le llaman grupo polar sin carga. Y vean que este grupo es grande. Entonces tenemos a la serina, que es un aminoácido hidroxilado, si se fijan. Entonces ustedes podrían reunir a este aminoácido que vimos aquí, a la tirosina, con la serina, porque ambos tienen un grupo hidroxilo en la cadena lateral. Y podrían, en función de los grupos funcionales de la cadena lateral, podrían poner como hidroxilado. Ah, miren, si no nos dice que sí lo leyó en la secundaria, muy bien. Luego tenemos a la treonina, también es hidroxilada. Fíjense que también tiene aquí un grupo hidroxilo. Entonces, podrían armar ese grupo, ¿no? De los aminoácidos hidroxilados. Tirosina, serina y treonina. El hecho de que estos grupos funcionales estén presentes en las cadenas laterales va a ser muy importante cuando hablemos de proteínas. Estos aminoácidos, una de sus funciones es formar cadenas, y esas cadenas son las proteínas, y las proteínas van a tener funciones muy particulares. Entonces, esos grupos hidroxilo ya ustedes más adelante van a ver que son muy importantes en las proteínas. Y luego tenemos a otro aminoácido que es la cisteína, que tiene el grupo tiol, como nos dijo Antonio hace ratito, en la cadena lateral. A esta cisteína, la podemos juntar con la metionina porque los dos tienen azufre en la cadena lateral. Solo que la cisteína tiene el grupo tiol o azufre terminal y la metionina la tiene en el centro de la cadena. Y vean ustedes por qué les llaman polares sin carga. El grupo hidroxilo es polar, puede interactuar y formar puentes de hidrógeno con el agua, tanto en la serina como en la treonina, pero no tiene ninguna carga. El grupo azufre también puede interactuar con el agua, pero no tiene carga. ¿Sí lo ven? Y luego veamos el grupo de abajo. La prolina es un aminoácido especial. Díganme qué le ven de diferente con respecto a todos los demás. ¿Qué observan de diferente en esta prolina con respecto a todos estos que están aquí? Que se vuelve a conectar. Tiene forma de pentágono. Que tiene un pentágono, pero que ese pentágono... Una casita. Perdón, Jessica, no te entendí. Ah, no, dije una casita. Ajá, una casita es correcto. Pero lo que es interesante aquí, a ver, dime, Octavio. Que está conectado con la amina, pero la amina del mismo compuesto principal, por así decirlo. Es correcto. Aquí, fíjense en todos los otros aminoácidos que el grupo amino del carbono alfa o la amina alfa está libre. ¿Sí lo ven? Y aquí la cadena lateral se une al grupo amino, es decir, el grupo amino alfa, que está unido al carbono alfa, no está libre, sino está ciclizada junto con la cadena lateral. Eso es muy importante cuando hablemos de los métodos de estudio, ya ustedes lo van a ver en la práctica. Este aminoácido no reacciona igual que todos los demás, porque no tiene la amina libre. Es un aminoácido que tiene una amina secundaria que está ciclizada con la cadena lateral. Entonces, la cadena lateral está para un lado y el grupo amino para el otro. Y aquí están unidos. La cadena lateral forma un anillo con el grupo amino alfa. Entonces, esa es una característica particular. Y luego tenemos a la asparagina y a la glutamina, que también ustedes por ahí identificaron que tiene un grupo amida. Todos ubican que esto que está aquí en la parte terminal de la cadena lateral, tanto de la asparagina como de la glutamina, es un grupo amida con D. Las amidas se producen cuando un grupo carboxilo reacciona con una amina y entonces la amina sustituye al grupo alcohol y se forma este grupo que tiene un grupo carbonilo y una amina y eso se le llama amida. De hecho, estos dos aminoácidos derivan de otros aminoácidos que tienen un grupo carboxilo en la cadena lateral que ahorita vamos a ver y van a ver que su nombre se parece. Entonces, estos también son polares, el grupo carbonilo, el grupo amino, son polares, pero no tienen carga. Ustedes aquí podrían decir, pues la prolina sí podría tener carga, pero esa carga más bien se le atribuye
a la región común de los aminoácidos y no tanto a la cadena lateral. Entonces, esa prolina es un caso aparte, un caso extraño, y van a ver incluso que su presencia en las proteínas tiene una función muy especial que vamos a mencionar más adelante. Y acá tenemos a otro grupo que son aminoácidos polares con carga positiva. Entonces, vean ustedes estas cadenas laterales. Aquí, en el caso de la lisina, tiene un grupo amina, una amina en la cadena lateral. La arginina también tiene grupos amino en la cadena lateral y la histidina también tiene grupos amina en la cadena lateral, nada más que aquí están cíclicas. La cadena lateral en la lisina y la arginina son lineales y en la histidina forma un anillo heterocíclico de 5 miembros. Ajá. ¿Sí lo ven? Y entonces tienen carga positiva pues, por el grupo amino. ¿Sí lo ven? Aquí, por ejemplo, no se observa ahorita una carga, pero puede ser que este nitrógeno gane un hidrógeno de más y entonces también adquiera una carga positiva. Entonces, estos les llaman aminoácidos polares con carga positiva, lisina, arginina, histidina, y tienen como grupo funcional en la cadena lateral aminas, además de la amina alfa o la amina principal que tienen todos los aminoácidos. ¿Sí lo distinguen, muchachos? Y aquí tenemos otro grupo más, que es los aminoácidos con carga, polares con carga negativa. Y vean ustedes que en la cadena lateral tienen un grupo carboxilo. Y aquí tenemos al aspartato o ácido aspartico y al glutamato o ácido glutámico. Por eso las amidas derivan de aquí, ¿no? De estos dos aminoácidos. Entonces, estos tienen carga negativa pH fisiológico. Entonces, además del grupo carboxilo, que le podemos decir alfa porque está unido al carbono alfa o principal, tienen otro grupo carboxilo en la cadena lateral. ¿Sí lo ven todos? Y entonces, esta es una clasificación de acuerdo a la polaridad de los aminoácidos, pero ya mencionamos que también se pueden clasificar en función de los grupos funcionales que contienen, ¿no? Entonces, a estos les llamaríamos aminoácidos ácidos o aminoácidos con grupo carboxilo. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, muchachos? No, profe. Ok. Bueno, entonces voy a dejar aquí la clase porque quiero que vuelvan a revisar esas estructuras que les puse ahí y las traten de ubicar. De hecho, con toda mala intención se las pinté de manera diferente. Unas tienen la representación geométrica, es decir, no pinté los átomos de carbono, sino simplemente está las rayitas como indicando las cadenas hidrocarbonadas. Entonces, lo que les voy a pedir que hagan en el resto de la clase es que anoten en su cuaderno la estructura de todos los aminoácidos con su nombre común y que traten de hacer de esta tablita una tarjeta. En una tarjetita que pongan la abreviatura de 3 letras, la de una letra y los valores de pK de cada aminoácido, por favor. Ajá. Porque los vamos a estar usando en las siguientes clases. Entonces, que vayan viendo las estructuras de los aminoácidos, las anoten en su cuaderno, anoten el nombre común, anoten las abreviaturas y en una tarjetita pongan los valores de pK o en su mismo cuaderno, donde ustedes quieran, pero que los tengan a la mano para poder estarlos utilizando. ¿Sí? Y entonces, ahorita subo el memorama, no me acuerdo si ya lo tengo en el aula y si no se lo subo en un ratito, pues igual para que vayan en sus ratos libres jugando y aprendiéndose las estructuras de los aminoácidos. Algo que quiero que visualicen es que es fácil aprendérsela. ¿Por qué razón? Porque vamos a pintar un carbono con un hidrógeno, un grupo carboxilo y un grupo amino, y ahí tienen ya la mitad de la estructura y esa es igual para todos. ¿Qué es lo que nos tenemos que aprender? Pues la cadena lateral, que es diferente para cada uno. Entonces nos tenemos que aprender 20 cadenas diferentes porque hay 20 aminoácidos distintos en las proteínas, ¿sí? Entonces, ocupen el resto de la clase para repasar esa parte y la parte de la clasificación y el día miércoles
pues vamos a seguir hablando de las propiedades de los aminoácidos para indicar en qué condición de pH estos grupos pueden disociar o no su protón, ¿sí? Entonces vamos a ver estados de ionización de los aminoácidos, ¿vale? Si no hay dudas o preguntas, bueno, no he subido el plan de trabajo de esta unidad, entonces lo subo en un ratito. Díganme, por favor. Sí, entonces, ¿cuáles eran los que nos teníamos que aprender, los 20 esenciales, los de la tablita? No se llaman esenciales, hay un término de esenciales. Sí, no, Naomi, no hay que entregar ahorita nada. Perdón. Esenciales les llamamos a los aminoácidos que el humano no puede sintetizar y que debe consumir de la dieta. Entonces, los 20 aminoácidos proteicos son estos que están aquí en la tabla y estos que acabamos de revisar en estas imágenes. Y que son los mismos 20 aminoácidos que yo les puse en el ejercicio, que es glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, tirosina, triptófano, serina, prolina, treonina, cisteína, asparagina, glutamina, lisina, histidina, arginina, aspartato y glutamato, ¿sí? Estos son los 20 proteicos y esos son los que nos tenemos que aprender, ¿vale? Ok, gracias. ¿Para un día en especial o en general? No, a lo largo de la...